Ya puedo decir. Ok, ¿logran ver? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, hermano, se ve. Ya, perfecto. Ok, el día de hoy, bueno, primero que todo, buenos días a todos, espero que estén bien, que hayan pasado una buena semana. El día de hoy vamos a terminar con el capítulo 3 de Ezequiel, ok. Les recuerdo que estamos estudiando Ezequiel los días domingos, no todos los domingos, pero la mayoría de los domingos que tengo que hablar, hablamos de Ezequiel. Y estamos los jueves también hablando de, más que hablar, estudiando Jeremías. Entonces estamos estudiando Jeremías y Ezequiel, ahí dándole duro a los profetas, ¿verdad? Si alguno pudiera, yo creo que si alguien me dijera que podría yo sacar el limpio del estudio de los profetas, es que básicamente la mayoría de las cosas o de los conceptos que se nos enseñan en el Nuevo Testamento están ya presentes en los profetas, ¿ya? Y eso que no lo hemos estudiado todo, pero hasta el momento, hasta este momento, con los estudios que hemos hecho de Jeremías y de Ezequiel, yo personalmente me he dado cuenta de que muchos conceptos que se hablaban, o que se hablaron, o que se hablan realmente en el Nuevo Testamento, ya sea por Cristo o los apóstoles, tiene sus fundamentos acá, ¿verdad? Y entonces, es interesante entender eso, ¿ya? Dicho eso, ¿verdad? Vamos a, bueno, eh, iniciar, ¿cierto?, con el contexto histórico. Aquí yo creo que lo más importante es esta parte de abajo, que yo siempre se la repito, ¿verdad? Yo creo que después que terminemos de estudiar, esto se lo van a hacer de memoria, ¿ya? Esta parte de abajo que para mí es la más importante, ¿verdad? De estos dos profetas que estamos estudiando los jueves y los domingos, Jeremías y Ezequiel, ¿cierto? Entender que fueron contemporáneos, que hablaron de, respecto al mismo tema, ¿verdad? Que era básicamente la destrucción o el cautiverio del pueblo judío por 70 años, ¿cierto? También tenemos a Daniel acá, pero Daniel tuvo una misión un poco más especial en el sentido de hablarle a los reyes, ¿verdad? Él le habló a Nabucodonosor, le habló a Darío de Persia, ¿verdad? Eh, Darío creo que era, si no me equivoco. Ciro, no era Darío, Ciro, ¿ya? Y ese es como el contexto histórico del estudio tanto de Jeremías como de Ezequiel, ¿verdad? Yo esta lámina no la pongo los días jueves por un tema de tiempo, pero también aplica mucho a Jeremías. La diferencia entre Jeremías y Ezequiel, en lo particular, es que Jeremías estaba en Jerusalén, ¿ya? Y Ezequiel no estaba en Jerusalén, Ezequiel ya estaba en el exilio, porque Ezequiel se fue en el segundo exilio. Acuérdense que hubieron tres exilios, ¿verdad? Cuando hablamos de la destrucción del templo o de Jerusalén o del templo de Jerusalén, ¿verdad? En la primera destrucción, ¿verdad? Uno entiende de que fue de la noche a la mañana, pero eso no fue así, sino que fue en tres etapas sucesivas, como separadas como ocho años. Igual es harto tiempo, 8 años, ¿ya? No, no es poco tiempo, ¿verdad? Eh, una fue en el 605 y ahí se llevaron a Daniel cautivo. La otra fue en el 597, o sea, 8 años después, y ahí se llevaron a Ezequiel y a otros tantos cautivos. Y finalmente la destrucción ocurrió en el año 1585, o sea, básicamente 12 años después, ¿verdad? Y ahí fue donde se destruyó absolutamente todo. Y Jeremías estaba acá, ¿ya? Cuando se destruyó Jerusalén, Jeremías estaba ahí. Y Jeremías estuvo todo ese periodo, ¿ya? Entonces él fue un testigo ocular de la decadencia, ¿cierto? De cómo empezó este tema a decaer de a poco, hasta que ya llegó a su culmine, ¿cierto? A su cúspide con la destrucción final, ¿verdad? Cuando hablamos de la destrucción del templo, nos estamos refiriendo al templo que construyó Salomón. Recuerden que cuando Cristo vino a la tierra, él iba al templo, pero ese fue el templo que se reconstruyó. Después, ¿cierto? Después de los 70 años, el pueblo volvió a su tierra natal y empezaron a reconstruir el templo, ¿verdad? Y ese templo estaba en reconstrucción hasta el tiempo que vino Jesús, ¿verdad? Todavía habían partes que no estaban completamente terminadas. Y toda esa historia está en los libros de Nehemías. El libro de Nehemías habla de la reconstrucción del templo después del cautiverio, ¿verdad? Así que eso es como para tener un contexto general de todo este estudio que estamos haciendo, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a ir pasando rápido las partes que hemos estudiado del capítulo 3, ¿ya? Es básicamente el llamado, ¿verdad? Cuando Dios le indica a Ezequiel que tenía que comerse el libro, ¿verdad? Y aquí sale una foto de alguien partiendo una Biblia. En realidad es una torta,
¿ya? No, no sé si ustedes han visto que hay, a veces hace tortas con forma de cosas, ¿verdad? Bueno, eso es una torta, ¿ya? Pero lo que quiere decir es que, cuando estudiamos esto, ¿cierto? Era que Dios le decía a Ezequiel que tenía que comerse las palabras, ¿verdad? ¿Y qué simbolizaba eso básicamente? Simboliza que, o qué nos enseña eso a nosotros hoy en día, ¿cierto? Nos enseña que nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es la práctica que implica. Implica estudiar, implica leer, estudiar, aprender, ¿verdad? Eso es lo que implica en la práctica. Ahora, ¿para qué? Bueno, para que conozcamos a Dios. Recuerden que uno de los principales propósitos de nuestra vida es que conozcamos a Dios, ¿verdad? La Escritura dice que no quiero sacrificio, más conocimiento de Dios, ¿verdad? No lo dice así exactamente, ¿verdad? Pero al Señor le interesa más que los sacrificios que hagamos, que lo conozcamos, ¿verdad? Pero para conocerlo, tenemos que pasar tiempo con Él. Yo les decía la otra vez que uno no conoce a una persona si es que no pasa tiempo con ella, ¿cierto? Uno puede decir que, por ejemplo, conoce a su hijo, conoce a sus papás, conoce a su cónyuge, porque uno pasa tiempo con ellos. Si uno no viviera con ellos y no pasara tiempo con ellos, no los conocería. Entonces, y la manera de pasar tiempo con Dios es estudiando su palabra, orando, ¿verdad? Etcétera, ¿cierto? Meditando en las cosas del Señor, cantando las cosas del Señor, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y eso es lo que nos enseña, ¿cierto? La primera sección del capítulo 3 que era los versículos 1-3. Aquí voy a pasar rápido, no voy a detenerme mucho en los análisis que hicimos, porque básicamente ya lo pasamos, ¿verdad? Y no terminaría nunca si fuera así. La segunda parte que estudiamos era parte de la misión que Dios le dio o que le estaba dando a Ezequiel, ¿verdad? Y le dijo, oye, vas a ir a un pueblo, ¿verdad? Yo te voy a enviar a gente que tiene comezón de oír, ¿ok? Y este concepto de comezón de oír, nosotros lo escuchamos en el libro de Timoteo, ¿ya? No sé si se acuerdan que hay una escritura en Timoteo que dice que en los posteros tiempos la gente va a tener comezón de oír, ya. Este comezón de oír, ¿cierto? Se menciona aquí en los versículos 4 al 11, ¿verdad? Le dijo que iba a ser enviada gente que era rebelde, ¿ok? Entonces, ¿qué nosotros entendemos acá? Que la misión que Dios le estaba dando a Ezequiel era una misión compleja, ¿ya? eh, Ezequiel no iba a ser enviado a gente que lo iba a recibir bien, ¿ok? Eso es lo que quiere decir. Ezequiel estaba siendo enviado a gente que le iba a hacer la guerra. ¿M? Entonces era una misión compleja, fue una misión muy compleja, ¿verdad? Pero Dios le dijo que él iba a estar con él, ¿verdad? Y que no tenía que tenerle miedos a estas personas, ¿cierto? Porque él lo enviaba a hablar, ¿verdad? A decir, a proclamar, ¿ok? A advertirle, para que ellos nunca dijeran o nunca pudieron decir que nadie les dijo, ¿cierto? Entonces, este es el análisis que hicimos, ¿verdad? En esta parte, que era parte de la misión que tenía Ezequiel. Ya después de esto pasó rápido, ¿verdad? Hicimos el análisis, ¿verdad? Que yo les mencionaba, ¿ok? Eh, y ya después llegamos a la conclusión de la visión de Jehová y los seres vivientes. Y es que desde que empezó el libro, ¿ya? Desde casi el versículo 1, yo diría que como versículo 3 del capítulo 1, hasta el verso 15 del capítulo 3 es una pura visión, ¿ya? Que es la visión que tiene Ezequiel de Dios, ¿ok? Y en el versículo 15 del capítulo 3 recién termina la visión, o sea, la visión empieza desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Todo eso es una visión, es una pura visión. ¿Verdad que fue la visión que tuvo Ezequiel del llamado del Señor, ¿verdad? Y hay algunas cosas a destacar que están como en esta foto aquí, ¿ya? La primera son estas que están acá, ¿verdad? Esta rueda con ojos y este como león con alas que hay acá, que son los seres angelicales, que era básicamente la visión que tuvo Ezequiel del trono del Señor y, y toda la corte celestial que había. Cuando yo digo corte celestial me refiero como, digamos, a Dios y todo lo que lo acompaña, lo que está cerca de Dios, ¿verdad? Esa es como la corte, ¿verdad? Está Dios y la gente que lo acompaña, en este caso no es gente, ¿verdad? Son seres espirituales, pero era lo que Ezequiel veía, ¿ya? Ahora, tenemos que entender una cosa que es súper importante que la entendamos, ¿ya? Y es que las cosas que vio Ezequiel son realidades espirituales, ¿ya? Y estas realidades espirituales viven en el mundo espiritual. Entonces, esto no quiere decir, ¿qué les quiere decir con esto? Que Ezequiel trató como de describir lo que vio, ¿ya? Pero no es exactamente así.
porque él trató de describir, él intentó describir, ¿verdad? Pero no es que los ángeles sean ruedas, ya, no sé si me entiende. Lo que pasa es que imagínese usted viera algo que nunca ha visto en su vida. Por ejemplo, eh, imagínese, no sé, po, un canguro. Pero yo me imagino que todos conocen los canguros, ¿verdad? Ya, imagínese que usted jamás en su vida hubiera visto un canguro y le muestran un canguro y después tiene que describir el canguro, ¿verdad? Usted lo describiría con cosas que usted conoce, ¿verdad? Oye, mira, por ejemplo, tenía como una bolsa en la guata, ¿verdad? Tenía solamente caminaba sobre dos pies, ya, etcétera. Trataría como de describirlo en base a cosas que usted ya conoce y que lo rodean actualmente, ¿ya? De la misma forma, Ezequiel trató de describir estos seres espirituales, porque son realidades espirituales que él nunca en su vida había visto, ¿ya? Entonces lo trató de describir en forma de cosas que nosotros conozcamos como una rueda, por ejemplo, ¿verdad? Como animales, ¿cierto? Pero eso no significa que estos seres espirituales sean en efecto animales o sean en efecto ruedas. Él trató de describirlo como cosas semejantes a, ¿ya? Y eso es súper importante porque a veces uno se confunde con eso, con ese concepto, y uno piensa, ¿verdad?, en que los ángeles son como animales o cosas así, pero eso no es así, ¿ya? Los autores han tratado de describir las realidades espirituales porque son realidades espirituales que nosotros, que no, de cosas que no existen en este mundo, ¿ya? En este plano en el cual nosotros vivimos en el plano físico, ¿cierto? Pero Dios y sus seres espirituales viven en el plano espiritual, ¿ya? ¿Ok? Y son dos planos distintos. Entonces tenemos que aprender cómo a diferenciar esas cosas. Otra de las cosas que habla esta visión, que es la primera visión que tuvo Ezequiel, es de el librito, ¿verdad? Y el librito es súper importante, ¿cierto? Porque la escritura dice que Dios le pasó un libro a Ezequiel para que se lo comiera, ¿cierto? Y ese libro representaba el juicio de Dios, ¿ok? ¿Y por qué es importante esto? Porque en el Apocalipsis también hay un libro, ¿verdad? Si ustedes van al Apocalipsis, está el libro con los sellos, ¿ok? Cuando Juan tiene la visión, él ve que Jesús empieza a romper los sellos del libro, ¿verdad? ¿Y por qué es importante? Porque el libro de Ezequiel nos enseña qué, qué cosa es el libro del Apocalipsis, ¿verdad? El libro del Apocalipsis es lo mismo que el librito que está acá, no es lo mismo, ¿verdad? Pero el concepto que encierra es lo mismo. ¿Y cuál es el concepto que encierra? El concepto que encierra es que los libros representan juicios, ¿ya? ¿Ok? Entonces, si nosotros sabemos y entendemos, por lo que hemos estudiado del libro de Ezequiel, que el libro que Dios le pasó a Ezequiel tenía juicio, eso quiere decir que el libro del Apocalipsis también tiene juicio, ¿verdad? Y que cuando Cristo empieza a romper los sellos del libro, todos esos sellos que él rompe son juicios, ¿ya? ¿Ok? Porque se va desatando el contenido del libro. Y la escritura que tienen los libros son juicios siempre, ¿ya? Entonces esos conceptos son importantes porque nos sirven para entender cosas que están en el otro lado de la escritura, es lo que yo le decía al principio. Estos libros proféticos, ¿cierto? Contienen los conceptos que se desarrollan más adelante en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y acá atrás ven ustedes, o no sé si logran ver, ¿verdad? Pero acá atrás hay una ciudad quemándose, ¿verdad? Y es básicamente parte del juicio de Dios, ¿verdad? Que era la destrucción de Jerusalén, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente la visión que tiene Ezequiel. Es importante porque son tres capítulos que está hablando de esto, ¿ya? Así que es importante entenderlo bien. Y después de eso, ¿cierto? Después de eso, vemos que termina la visión y Dios le dice a Ezequiel el trabajo, a qué cosa lo comparaba, ¿verdad? Y le dijo que se lo comparaba a una atalaya. Y esa vez yo les dije que esto era una atalaya. Yo me imagino que eh, ustedes no conocen, no sé si han escuchado antes la palabra atalaya, salvo por los libritos que reparten los testigos de Jehová, ¿verdad? Que se llaman atalaya, ¿cierto? ¿Verdad? Pero una atalaya es básicamente un edificio que en la antigüedad servía para poner un guardia acá arriba, en esta parte superior, y pudiera alertar, ¿cierto?, de los enemigos que se acercaban. Entonces, esto es una visión que tiene, que Dios le dice, o sea, no una visión, Dios le dice a Ezequiel que él iba a ser una atalaya. Y eso simboliza básicamente que Ezequiel tenía que advertir de los peligros que corría la gente, ¿cierto? Que en este caso era el pecado y la destrucción que se avecinaba. Y tanto
lo tenía que ser tanto para el impío como para el justo, ¿verdad? Porque también él tenía que ser una atalaya para el justo, ¿verdad? Porque el justo se puede desviar de los caminos, ¿cierto? Es por eso que es importante que él fuera una atalaya tanto para los impíos, los que ya estaban desviados, como para el justo, que puede caer la posibilidad de que nosotros siempre nos desviemos del camino de rectitud, ¿cierto? ¿Y qué nos enseñaba esto a nosotros hoy? Básicamente nos enseña que nosotros también somos atalayas. Y como atalayas, ¿cierto? Estamos para advertir, ¿ok? Para advertir de los peligros a los que nos rodean, ¿cierto? ¿De qué peligro? Bueno, básicamente lo mismo que advertía Ezequiel, ¿verdad? Arrepiéntanse porque viene un juicio, viene, viene un día donde Dios va, ¿cierto?, a impartir un juicio, y si ustedes no se arrepienten van a perecer. Eso era lo que básicamente les decía Ezequiel: oye, si ustedes no se arrepienten, todo esto va a ser destruido, ¿ya? Y ustedes o van a morir o van a ser vendidos como esclavos o algo peor, ¿verdad? ¿Y cuál es la advertencia del día de hoy? Es como la misma, ¿no? ¿Verdad? Oye, va a venir un día de un juicio, que es el día del juicio final, y tenemos que estar preparados, por eso hay que arrepentirse y volverse a Dios. Entonces, los mensajes, y aquí voy de nuevo a lo que dije al principio, ¿verdad? Los mensajes entre lo que se nos enseña o lo que nosotros aprendemos en el nuevo pacto, pero con lo que estaba en el antiguo, vienen siendo como similares. Tienen aplicaciones distintas, obviamente, ¿verdad? Pero tienen muchas cosas parecidas, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, de esa forma llegamos nosotros al final del libro, ¿verdad? Que son los versos 22 al 27 que vamos a estudiar hoy, ¿ya? Esto no va a ser muy largo, ¿ya? Así que por eso hice como un repaso de todo, básicamente, el capítulo 3, ¿ya? Así que vamos ahora a estudiar del 22 al 27. Dice así: vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos, y haré que se te pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son, ¿verdad? Entonces acá tenemos esta misión. En general a Ezequiel, el libro de Ezequiel no es como el libro de Jeremías. Bueno, son similares, pero a Ezequiel hacía cosas, ¿ya? Que eran como, y lo vamos a ver en el capítulo que viene, Ezequiel actuaba o profetizaba haciendo como actuando, era como un actor, por así decirlo, de cierto sentido. Entonces tuvo que hacer cosas bien complicadas, ¿verdad? Eh, esta no es nada con otras que hay más adelante. Pero esta es súper complicada, ¿verdad? Porque básicamente lo dejó mudo harto tiempo y amarrado, ¿verdad? Y encerrado en la casa, ¿ya? Entonces, él actuaba, él profetizaba al pueblo actuando, haciendo cosas, ¿ya? Que Dios le mandaba a hacer, obviamente no lo hacía porque se le ocurrían. Dios le mandaba a hacer cosas y él la hacía, y de esa forma él profetizaba, ¿ya? Entonces vamos a analizar acá la parte más relevante de esta sección, ¿verdad? Es lo que simboliza que él haya quedado mudo, ¿verdad? Y lo vamos a analizar más adelante. Entonces, básicamente el inicio de esta visión, los versos 22-23, son similares a la manifestación que él tuvo en el río Quebar, ¿verdad? Dice que él salió al campo, le dijo, Dios: ven, alzar al campo, ¿ya? Y voy a hablar contigo ahí. Y él se levantó, dijo, y estaba la gloria de Jehová como la que había visto junto al río Quebar al inicio de la visión que él tuvo, ¿verdad? De su llamado, ¿verdad? Y obviamente se postró sobre su rostro. Entonces acá vemos que Ezequiel experimenta nuevamente la manifestación de la gloria de Dios en el valle, confirmando la autenticidad de su llamado y la presencia continua de Dios con él en su tarea profética, ¿cierto? Entonces vemos que básicamente lo que él ve acá es muy similar a lo que digamos que ve en el capítulo 1, ¿cierto? Del libro, ¿ok? Em, Después los versos 23-24 dicen: entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán,
y no saldrás entre ellos. Y haré que se te pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. ¿Ya? Bueno, entonces parte diciendo que el Espíritu entró en él y la firmó sobre sus pies, ¿cierto? Esto pasó, lo mismo que pasó en el capítulo 1, en la primera visión, le pasa acá, ¿verdad? Eh, Esto que simboliza, simboliza la capacitación y la fortaleza sobrenatural que Dios le da a él, ¿verdad? Porque cuando él se presenta delante de Dios, al ver su gloria, cae como muerto. Y eso le pasa a todos los profetas que han visto a Dios o han visto la gloria de Dios, a todos los profetas, a todas las personas en realidad. ¿Ya? Todas las personas que nos menciona la Biblia, que han visto por casualidad la gloria de Dios, es como que caen muertos al suelo, ¿verdad? Y tienen que ser ayudados ya sea por Dios o por ángeles, para que se puedan siquiera poner en pie, ¿verdad? Entonces, eso es el efecto que digamos que tiene de ver la gloria de Dios, ¿cierto? Después le dice, Dios, entra y enciérrate dentro de tu casa, ¿verdad? Y aquí esta instrucción que le da, ¿verdad? Eh, Tiene que ser interpretada, ¿verdad? Y la interpretación que yo tengo es básicamente, por ejemplo, hay otra escritura que está en Isaías 26:20 que dice, ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación, ¿ya? ¿Qué simboliza esto de encerrarse? ¿Ya? ¿O por qué él le dijo que se encerrara a Ezequiel? Puede simbolizar, ¿ya? Y es lo que yo pienso de que simboliza, ¿ok? Eh, un tiempo donde no habría, un tiempo que estaba anunciando juicio, ¿verdad? El encerrarse podría, en base a la interpretación o en base a esta escritura que está en Isaías 26:20, puede simbolizar un juicio que se avecina, ¿ya? ¿Ok? Entonces, el hecho de que Ezequiel haya estado encerrado en su casa y no haya podido salir a ningún lado, eso simboliza un juicio que se avecina. ¿Y por qué? Porque cuando, por ejemplo, cuando usted ve la noticia y dicen, oye, va a venir un temporal re fuerte, ¿ya? ¿Qué hace usted instintivamente? ¿Ya? Instintivamente usted dice, oye, va a venir un temporal, no sé, imagínese que le dicen, va a venir un temporal de 5 días, ¿ya? Donde va a llover mucho. ¿Qué haría usted instintivamente? Básicamente usted iría al supermercado, lo más probable, o al negocio, donde sea que vaya, va a ir a comprar cosas, ¿verdad? Porque va a decir, viene el temporal, me voy a cerrar, ¿cierto? Va y compra parafina o madera o lo que sea que compre usted para tener calefacción y se cierra su casita, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que instintivamente haríamos todos, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando nosotros leemos esta escritura en Isaías 26:20, ¿verdad? Que dice, Dios les dice, oye, enciérrense porque va a venir un periodo de juicio y usted tiene que estar encerrado hasta que pase la indignación, le dice acá Dios, ¿verdad? Entra en tu aposento y cierra tras ti tus puertas, escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación, ¿verdad? Esto está simbolizando de que viene un juicio de Dios sobre la tierra. Entonces, el hecho de que Ezequiel se encerrara en su casa, ¿ok? Les tenía que dar una pista a las personas de por qué él estaba haciendo eso, ¿verdad? Y la pista que le estaba tratando de dar es decirle, oye, viene un juicio, ¿ya? Eso quiere decir que viene un juicio de Dios, ¿ok? ¿Ya? Entonces, eso es básicamente lo que podría llegar a simbolizar, ¿verdad? Esto de encerrarse en casa, ¿verdad? Bueno, y no puedo evitar mencionar este tema, dado el contexto actual que nosotros vivimos, ¿verdad? En este país, en el mundo en general, ¿cierto? Que la cosa se empezó, quiero que piense un poco con respecto a esto que estamos hablando y la situación que está viviendo, bueno, el país y el mundo. Yo creo que todos ustedes saben que el país y el mundo está viviendo como tiempos bien agitados, ¿verdad? Que nosotros cuando los jueves lo estudiamos, llegamos a la conclusión de que, o podemos llegar a pensar de que Dios está aplicando los juicios sobre el mundo, porque el mundo se ha desviado mucho del camino, ¿verdad? Eh, entonces, piensa usted desde cuándo empezó este tema. Hubo una situación que pasó hace no mucho tiempo atrás, ¿verdad? Donde todos tuvimos que estar encerrados por mucho tiempo, ¿ya?
Y después como de ese periodo empezó como todo a ponerse un poco, digamos, mal. Me refiero evidentemente a los encierros. Y puede ser que a lo mejor, tal vez, digo yo, puede que aquí yo esté, digamos, no esté 100% en lo correcto, ¿verdad? Pero puede ser que ese periodo que Dios permitió que pasara eso para avisarnos, oye, viene un juicio sobre la tierra, ¿ya? Porque las cosas puede que se parezcan, ¿verdad? Bueno, dicho eso, sigo con la palabra, ¿verdad? Entonces, esta interpretación nos enseña que Ezequiel estaba como diciendo que el hecho de que Ezequiel se encerrara en su casa no estaba mencionando, ¿verdad?, que iba a venir, ¿verdad?, un juicio sobre la tierra de Judá por, evidentemente, la rebeldía, porque ellos se habían desviado completamente, ¿verdad?, de los caminos del Señor. Entonces, eso es lo que más o menos Ezequiel está simbolizando, ¿ya? Después, ¿qué se nos dice? Dice la escritura, haré que se pegue tu lengua a tu paladar, ¿ya? Haré que se pegue tu lengua a tu paladar, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿O por qué Dios o por qué Dios deja mudo a Ezequiel? ¿Verdad? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué lo dejó mudo? ¿Verdad? Bueno, esto ilustra el silencio de Dios, aquellos que nos escuchan, ¿verdad? Esto, esto del silencio de Dios es un juicio, ¿verdad? Parte del juicio que Judá iba a recibir, ¿verdad? Era el silencio de Dios. Y ahí usted me puede decir, pero ¿cómo el silencio de Dios? Y lo voy a llevar a esta escritura que está en Proverbio para que nos demos cuenta qué simboliza esto. Proverbio 1, 24, 33 dice lo siguiente, dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Y aquí yo puse un mudo entre paréntesis, ese lo puse yo, ¿verdad? No está en la escritura, ese lo puse yo. ¿Ok? Me buscarán de mañana y no me hallarán, ¿ya? Y esto aquí, este escondido, lo puse yo, ¿ok? Entre paréntesis. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Ya? Entonces, ¿qué simboliza que Ezequiel haya quedado mudo? ¿Ya? Y que haya estado, y que básicamente haya estado encerrado en su casa. Ya dijimos que el hecho de que haya estado encerrado en su casa, o que Dios le dijera, enciérrate en tu casa, simbolizaba que era un anuncio de juicio, ¿verdad? Un anuncio de que venía un juicio, ¿ok? El hecho de que lo hayan dejado mudo es parte del juicio, porque esta escritura que está acá en Proverbio dice que en palabra, digamos, parafraseándolo yo, dice que básicamente cuando Dios nos advierte que cambiemos nuestro camino, ¿verdad? Y nosotros no lo hacemos y somos rebeldes, ¿cierto? Cuando viene sobre nosotros tribulación, angustia y nosotros acudimos a Dios, Dios se queda callado, ¿verdad? Cuando dice el 28, entonces me llamarán y yo no voy a responder, ¿verdad? Entonces eso es silencio, ¿ok? Es silencio de parte de Dios. Pero este silencio de parte de Dios es un juicio. ¿Por qué? ¿Por qué un juicio? Por la rebeldía, ¿verdad? Porque cuando Dios habló o cuando Dios habla y nosotros no escuchamos, ¿verdad? Y cuando viene el juicio sobre nosotros, ¿verdad? Y nosotros acudimos a Dios, ¿verdad? Buscando salida, Dios se queda callado. Y fue lo que le pasó al pueblo. El pueblo, cuando vino el juicio sobre ellos, cuando vino Babilonia, cuando lo estaba atacando y cuando lo estaba destruyendo, ciertamente ellos clamaron a Dios, pero Dios se quedó mutis, ¿verdad? Se quedó callado. ¿Por qué? Porque parte del juicio era quedarse callado, ¿verdad? Dice acá, me buscarán de mañana y no me encontrarán o no me hallarán, ¿verdad? Y esto simboliza estar escondido, básicamente, o estar o no estar en realidad, más que escondido es como no estar, ¿verdad? Que era básicamente lo que hacía lo que hizo Ezequiel, ¿verdad?
En ese tiempo, si hubieran tratado de buscar a Ezequiel, no lo iban a encontrar porque él estaba en la casa encerrado, ¿verdad? Él estaba en la casa encerrado y aparte estaba mudo. Entonces, si usted en ese tiempo andaba buscando palabra de Dios, andaba buscando que el profeta de Dios le hablara y le dijera qué hacer, estaba condenado porque el profeta estaba mudo. No le iba a decir nada. Era silencio de Dios, era parte del juicio de Dios, ¿verdad? Entonces, el hecho de que se le haya pegado la lengua al paladar, así que, o sea, le haya quedado mudo, ¿verdad? Simbolizaba juicio de Dios. Entonces, como cuando Ezequiel se encerró en su casa, eso simbolizaba un juicio que se avecinaba, y el hecho de que se haya quedado mudo también era parte del juicio. Entonces Ezequiel acá está como, de cierta forma, actuando los juicios de Dios, ¿ya? Y Dios actúa de esta forma para que ellos vieran y se dieran cuenta de que a través de las acciones que estaba haciendo Ezequiel, eso, de esa forma él le estaba profetizando, con las acciones que él estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, acá hay otras palabras que también a nosotros nos confirman este concepto. ¿Y cuál es el concepto? El concepto es que cuando nosotros nos apartamos de Dios, Dios no escucha, ¿verdad? O cuando nosotros obramos mal, Dios no escucha, ¿ok? Santiago 4, 3 y 4 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, ¿verdad? Acá Santiago está hablando de que la gente pedía, pero pedía mal. ¿Y por qué pedía mal? Porque pedía para gastar en deleite, ¿verdad? En cosas del mundo, ¿verdad? Eh, pero acá implícitamente tenemos un silencio de Dios, ¿verdad? Tenemos un silencio. ¿Por qué? ¿Ok? ¿Por qué tenemos un silencio de Dios? Porque ellos pedían y no recibían. Entonces pedían algo y Dios se quedaba callado. ¿Pero por qué? Porque pedían mal, ¿cierto? Pedían algo que estaba mal. Entonces Dios no se lo brindaba, ¿verdad? Hay otro concepto que está en 1 Pedro 3:7 que tiene que ver con la vida marital, ¿cierto? Y que es una advertencia para los esposos. Dice lo siguiente, vosotros maridos igualmente vivís con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esta escritura que está acá? Quiere decir a los maridos que si tratan mal a sus mujeres, a sus esposas, ¿verdad? Dios no los va a escuchar, ¿ok? Aquí dice, ¿qué dice esta escritura? Básicamente dice, eh, vivid con ella sabiamente, den honor a su esposa, ¿verdad? Trátenla bien, como vaso más frágil, ¿verdad? Eso quiere decir tratarla con delicadeza, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Cierto? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que si yo hago todo lo contrario de lo que me dice acá, mis oraciones van a tener estorbo. Eso quiere decir que Dios no va a escuchar mi oración. ¿Ya? Entonces, acá también tenemos este concepto que se nos indica en Ezequiel, en la escritura que acabamos de estudiar, que es que cuando nosotros actuamos mal, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos las cosas mal, de una mala forma, no tenemos una recepción adecuada de Dios, hasta el hecho de que puede que no nos escuche, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto que se haga acá, ¿verdad? Y este se confirma en Isaías capítulo 1 versículo 15 que dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplique la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, ¿verdad? Acá también tiene esta advertencia que se le da al pueblo a través de Isaías y que básicamente nos dice lo mismo que nos decía Proverbio, ¿verdad? Dice, cuando multipliquen la oración, yo no voy a escuchar, ¿verdad? O sea, el silencio, de nuevo. Acá tenemos silencio de parte de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, están llenas de sangre vuestras manos. O sea, evidentemente ustedes están viviendo el pecado. Entonces, como ustedes están viviendo el pecado, yo no lo puedo escuchar. Eso es lo que Dios le está diciendo acá, ¿cierto? Y es lo que básicamente también nos dice Proverbio, algo similar, no igual, pero similar. Y es lo que nos quiere decir Ezequiel cuando dice que Dios iba, o sea, lo que nos quiere decir Ezequiel cuando quedó mudo, ¿verdad? Era un anuncio de un juicio, ¿verdad? Era anuncio de que el juicio de Dios iba a implicar que Dios no los iba a escuchar, porque aquí Ezequiel estaba como representando a Dios de cierta forma, ¿verdad? Entonces, cuando lo buscaran, Dios iba a estar mudo, ¿ya? No es que Dios iba a estar mudo, ¿verdad? Pero Dios no lo iba a responder. Entonces iba a ser
en la práctica iba a ser como alguien mudo, no iba a hablar, ¿ya? Eh, y muchas veces dicen que el peor de los castigos es la indiferencia, ¿verdad? La indiferencia o la ley del hielo, ¿verdad? Ustedes lo conocen como la ley del hielo, ¿verdad? Básicamente aquí lo que Dios hizo fue hacerle la ley del hielo, no nada, ni fu ni fa, ¿verdad? Y era el castigo que ellos iban a recibir por ser rebeldes, ¿verdad? Entonces la orden del encierro de Ezequiel, ¿verdad? Puede interpretarse como una advertencia de juicio divino que se avecinaba sobre el pueblo de Judá debido a su persistente pecado e incredulidad, ¿cierto? El hecho de encerrarse podía implicar esto, ¿verdad? O yo creo que ciertamente lo implicaba. Más, ¿verdad? El tema de quedarse mudo, evidentemente, ¿ok? Entonces, ya después, ¿verdad? Dios le dice, más cuando yo hubiera hablado, abriré tu boca, ¿verdad? ¿Y qué no quiere decir esto? De que Dios no se va a quedar en silencio para siempre, ¿verdad? Y tampoco se quiere. ¿Ok? Esto que nos dice de que Dios, bueno, parte del juicio de él es quedarse callado, pero, pero no se va a quedar siempre callado, ¿verdad? Esto qué quiere decir que Dios, en su infinita misericordia, ¿verdad? Después nos vuelve, digamos, o puede llegar la oportunidad que nos vuelva a escuchar, ¿cierto? Porque la Escritura dice que Dios no guarda, su enojo no dura para siempre. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? El enojo de Dios no dura para siempre. Y una de las pruebas de esto, ¿cierto? Es que a pesar de que el pueblo de Dios fue destruido y castigado por su pecado, después de 70 años ellos volvieron a su tierra, después que pasó la ira del Señor y el juicio de Dios, ellos pudieron volver a su tierra y Dios los perdonó, ¿verdad? Y de ahí nació de nuevo el pueblo, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, nació de nuevo la nación, hasta que ya después vino Jesús nuevamente, ¿verdad? Y después, harto años después, ¿cierto? Pero Dios no guarda, su juicio no dura, o sea, su enojo no dura para siempre, ¿verdad? Y eso no está simbolizando el hecho de que Ezequiel, después de que quedó mudo, Dios le dijo, yo después de un tiempo voy de nuevo a abrir tu boca, ¿verdad? ¿Ok? Y acá tenemos este concepto, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, ¿verdad? ¿Ok? Y este concepto, eh, básicamente, nosotros lo escuchamos también de Jesús, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús decía, el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿ok? Es el mismo concepto que está diciendo acá, que dice, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, ¿verdad? Cuando Cristo decía, el que tiene oídos para oír, que oiga, estaba parafraseando una frase de Ezequiel, ¿ya? Ok, yo por eso les dije al principio que este libro, o estos libros proféticos, muchas de las cosas que nosotros leemos en el Nuevo Testamento vienen de acá, ¿verdad? Tienen como su origen en este lugar, ¿verdad? Mm. Entonces, eh, bueno, Dios les da acá este mensaje para que ellos puedan escuchar y arrepentirse, pero si no lo quieren escuchar, bueno, ya es de parte de ellos, ¿verdad? Como dice la Escritura en Hechos 20, 26, 27, dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, ¿verdad? Este concepto que nos enseña Pablo acá, en Hechos capítulo 20, el mismo concepto que se le enseña a Ezequiel en este capítulo, cuando Dios le dice, oye, tú eres una atalaya, ¿ya? Y si yo te envío a decirle algo al impío y tú no se lo dices, el impío va a morir, pero yo también voy a tomar, te voy a acusar a ti porque tú no le advertiste, ¿verdad? O si el justo se desvía de su camino y tú no le adviertes, yo también te voy a echar la culpa a ti porque no le advertiste, ¿verdad? Entonces, el hecho de que Ezequiel volviera a hablar y volviera a advertir, ¿verdad? Era parte de lo que Dios le había dicho que tenía que ser una atalaya, ¿cierto? Y ese concepto que le acabo de decir, que está en Ezequiel, que lo hemos estudiado, es el mismo concepto que se repite en Hechos 20, 26, 27, cuando dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de toda la sangre de todos, estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Esto se lo dijo Pablo a una de las iglesias que él, digamos, formó, ¿verdad? Y se lo dijo cuando él se iba yendo a Roma, ¿ya? Y él sabía que no lo iba a volver a ver nunca más, ¿verdad? Porque él intuía
de que en Roma iba a morir, ¿verdad? Y bueno, de hecho así pasó, ¿cierto? Entonces, él les dijo, ¿saben qué? Yo les dije todo lo que les tengo que decir. Entonces, no me guardé nada, ¿ok? Así que si ustedes de aquí en más se desvían de los caminos de Dios, no es por mi culpa. Por eso yo estoy limpio de la sangre de ustedes, ¿verdad? Ustedes ya corren por la suya, ¿cierto? Porque yo les dije todo lo que les tengo que decir, no les guardé nada, ¿ya? Eh, entonces, esto que está acá en Hechos 20, 26, 27, es una de las actitudes que nosotros tenemos que tener cuando hablamos la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que hablar la palabra de Dios como Dios la dice que hay que hablarla. No tenemos que guardarnos nada ni agregarle nada, ¿verdad? Tenemos que mantener la palabra en el estado en que Dios la entrega, ¿cierto? Porque si nosotros nos llegamos a guardar algo y no decimos algo malo cuando está malo, ¿verdad? Básicamente estamos siendo una atalaya, una mala atalaya, ¿verdad? Porque nos estamos advirtiendo de un peligro que viene, que es así, ¿ok? Lo mismo, ¿cierto? Cuando a veces agregamos cosas que no están, ahí estamos actuando mal para el otro lado, ¿verdad? Pero acá tenemos que seguir el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Que les dice, oye, yo les dije todo lo que ustedes necesitan, ¿verdad? Y nada, pues esto ya de aquí en más queda en manos de ustedes. Y el mismo concepto que se nos repite acá cuando Dios le dice que tiene que abrir su boca, ¿verdad? Para redarguir, ¿cierto? Para reprender, para aconsejar, etcétera. Que lo haga, ¿cierto? Para que ellos nunca puedan decir no hubo profeta de Dios entre nosotros, o nunca nadie nos dijo que estábamos equivocados, ¿verdad? Entonces, ese es básicamente el final del capítulo 3, ¿ya? Del libro de Ezequiel. Así que el resumen, bueno, ya lo hice anteriormente, ¿verdad? Hay varias cosas interesantes que hemos podido acá analizar. Espero que le haya sido interesante este capítulo 3. Espero que hayan aprendido algo, ¿ya? Y nada, seguimos en la próxima ocasión ya con el capítulo número 4 del libro. ¿Ok? Eso.